Muy buenas tardes, tutora y compañeros de curso. En esta oportunidad, mi persona, Carmelo Mesa, socializará y defenderá su proyecto de investigación relacionado y que se ha venido desarrollando en todos estos cursos de seminario de investigación en educación de la maestría en educación intercultural. Esta socialización aborda componentes principales del proyecto, por lo que pone en contexto elementos teórico-conceptuales y metodológicos que enriquecen su diseño e implementación institucional. El nombre del proyecto es Implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos desde actividades de conjunto en el grado séptimo de la institución educativa Jesús María de Palmito Atillo, para el fortalecimiento de una conciencia intercultural, la valoración de la diversidad afro y el respeto por las diferencias culturales. Población y muestra seleccionada. ¿Cuál es la población? Institución Educativa Jesús María de Palmito Atillo, ubicada en el corregimiento Jesús María de Palmito, el cual es un plantel de carácter estatal con dos modelos educativos flexibles, el cual es posprimaria rural y escuela nueva. ¿Cuál es la muestra seleccionada? Los estudiantes del grado séptimo, con edades entre los 11 y 13 años. Todos ellos pertenecen a la zona rural y al estrato socioeconómico 1. Caracterización étnica: no pertenecen a una población étnica como la indígena o la afrocolombiana, sin embargo reconocen la presencia de estas comunidades en el territorio. ¿Cuál es el problema principal? La falta de implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en la institución. Esto ha generado una serie de subproblemas como la insensibilización hacia la realidad sociocultural afrocolombiana, también un incumplimiento normativo, principalmente de la Ley 70 de 1993, generando así un impacto pedagógico, como lo asume Castro 2009, en la pertinencia y visibilización de un proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por el estudio y el aprendizaje intercultural, generando este problema un sesgo intercultural reflejado en deficiencias para la sensibilización de las realidades distintas. Reyes 2011. ¿Cuál es el escenario? Y en el escenario estudiantil, las actitudes discriminatorias y la invisibilidad de la herencia afrocolombiana. ¿Cuál es la significatividad del proyecto en texto? Y es que fomenta actitudes interculturales e inclusivas entre los estudiantes frente al origen afrocolombiano. ¿Cuál es la pregunta de investigación? ¿Cómo se puede, con actividades de conjunto, implementar la Cátedra de Estudios Afrocolombianos para fortalecer la conciencia intercultural, la valoración de la diversidad y el respeto por las diferencias culturales? Justificación. En primer lugar, que la implementación del proyecto de investigación actuaría como un escenario dialógico intercultural de carácter institucional entre las diferencias, identidades, saberes y tradiciones en el aula. Asimismo, porque desde una reconfiguración de la intencionalidad pedagógica se muestra como una respuesta para superar la falta de trabajo intercultural e inclusivo mencionado en el PEI 2019 de la institución. Asimismo, como un pilotaje en el grado séptimo que responde a objetivos pedagógicos relacionados con la educación intercultural. Martínez y Silva 2015. Por su parte, también el proyecto es un enclave para el enriquecimiento educativo porque fomenta entre los estudiantes a comprensiones y actitudes conjuntas para entender y abordar la herencia, historia y cultura afrocolombiana. ¿Cuáles son los objetivos? En primer lugar, uno general, que se trata de implementar la cátedra de esas actividades de conjunto para favorecer a la valoración de la diversidad afro y una conciencia intercultural aunada por el respeto a las diferencias culturales. Y para lograr esto se pretende identificar los recursos pedagógicos para abordar esa historia, esa herencia afro,
con lo que se construye o se diseña ese conjunto de actividades para fomentar la comprensión y respeto de esa diversidad, y luego en su momento aplicar la cátedra de estas actividades con recursos, objetivos, evaluaciones. El marco conceptual en el que se erige este proyecto de investigación comprende entender qué es la cátedra, y es verla como una iniciativa que pretende el estudio de la historia, la cultura y las contribuciones de la población afrodescendiente en Colombia. Entender las actividades de conjunto como ejercicios lúdicos o no, con matices dialógicas, grupales y de coordinación que se implementan 15 minutos antes de cada jornada escolar. Entender la conciencia intercultural como una competencia que empieza desde la valoración y el reconocimiento del sujeto. Belhuisen 2019. Comprender la diversidad como un proceso con el cual se adquiere una identidad y una diferencia en términos de actividad, función, estructura. Ramos 2012, página 81. Y entender las diferencias culturales como una serie de variaciones, contrastes o distinciones entre diferentes grupos o poblaciones culturales, en tanto a sus valores, normas, costumbres, experiencias, etc. El abordaje teórico de la cátedra conlleva a identificar rasgos y particularidades en su implementación. Por ejemplo, con Moreno 2018, entender que su implementación o su aplicación favorecen al desarrollo de un modelo educativo genuino y representativo de la identidad local. Paternini y Quiroz abordan que con la cátedra una de sus particularidades es entender que la discriminación reposa en la falta de información de una cultura. Rentería y Segura 2022 establecen que hacer una crítica sobre las prácticas discriminatorias conlleva a entender cómo influyen en la autoestima de los niños, y en este caso de las niñas afrodescendientes. Pastrana y Villamil, por ejemplo, 2019, aseguran que la cátedra es una fuente de autoformación del sujeto y obviamente del saber pedagógico. Ordóñez 2022 plantea que una implementación de esta cátedra desarrolle un marco para la convivencia, para el trabajo desde el saber vivir con el otro. Y Negrete 2023 reconoce que la validez de este paradigma incluye a la ciencia nativa en la comprensión de la diversidad cultural. ¿Cuál es el marco normativo que sustenta este proyecto de investigación? La Ley 70 de 1993, con sus disposiciones, el decreto 1122 del 98, relacionándolo con la obligatoriedad de la cátedra, la Ley 115 de 1994 para promover la inclusión de contenidos que favorezcan la identidad cultural, y el decreto 804 del 95, en donde se reglamenta la atención educativa a grupos étnicos. ¿Cuáles son los aspectos metodológicos del proyecto? Un enfoque cualitativo que pretende profundizar en las experiencias, significados o percepciones. El método de investigación, acción, participación, que según Paredes y Castillo 2018 agrupan una evolución sistémica de los resultados. ¿Cuáles son los instrumentos? La guía de discusión, la entrevista semiestructurada y el grupo focal. Asimismo, hablar de aspectos metodológicos conlleva hablar de actividades de conjunto, las cuales se dividen en tres momentos principales: un encuentro afrocolombiano, reforzando mi identidad cultural y evalúo mi diversidad cultural. Cada uno de esos tres momentos tiene tres actividades de conjunto en particular, y cada una de las actividades tiene un objetivo específico, como también un desarrollo diferente entre sí, sin olvidar la secuencia o intencionalidad pedagógica. ¿Cuáles son los recursos necesarios para la implementación del proyecto? Humanos, pedagógicos, institucionales y económicos, como también unos recursos de carácter bibliográfico que abordan la implementación de la cátedra. Y entre los humanos, los estudiantes, por ejemplo, los pedagógicos, principalmente el cuaderno de actividades de conjunto, los institucionales, el aula de clase y materia escolar, y los económicos, las impresiones. ¿Cuáles han sido los resultados preliminares identificados en el momento 1? Principalmente y de acuerdo con una categoría de conocimiento aprendido, se establece que los estudiantes sí han mostrado un pequeño acercamiento con la comunidad afrocolombiana, pero que hay que fortalecer la parte de trabajo en equipo,
Asimismo, con las sorpresas y o descubrimientos que identifican cómo, con características como el simbolismo, la expresión musical, como las formas de vida, artesanías, etcétera, juegan un papel fundamental a la hora de llegar al estudiante con el tema de la afrocolombianidad. La percepción, por lo tanto, la percepción como otro de las categorías de abordaje en materia emocional, demuestra que los estudiantes han reportado sentimientos positivos durante el desarrollo de estas actividades, posibilitando así un reconocimiento de características o particularidades dinámicas de estas comunidades. Sobre el mensaje transmitido y sobre el impacto en la valoración cultural, queda claro que eh, los estudiantes con esa actividad de, por ejemplo, un espacio para la diversidad, quieren transmitir mensajes sobre vestimenta, música y expresión cultural afro a través de creaciones visuales. Y el impacto que tienen estas tres primeras actividades es que por lo menos incrementa en cierto grado eh, entender y valorar mejor las características étnicas y la importancia que tienen estas comunidades dentro del escenario institucional como también dentro del territorio. ¿Qué se espera o cuáles son los resultados esperados? Principalmente una aprehensión cultural, o es decir, una apreciación de la diversidad afro. Asimismo, una calidad curricular, o es decir, ofrecer una perspectiva teórico-metodológica en función de atención a la diversidad y a las diferencias. Y por último, una producción epistémica o de conocimiento significativo relacionado con la implementación de la cátedra. Para terminar, queda claro que el proyecto de investigación enriquece la experiencia pedagógica frente a un proceso de educación intercultural que se ha venido gestando y que no es nuevo, pero que sí puede ser innovador en cuanto a sus metodologías, como se pretende con todo este escenario de la investigación educativa. Se reconoce la importancia de transversalizar la cátedra, no solamente con el área de ciencias sociales, sino también con otras áreas de estudio. La implementación de la cátedra, por último, a través de actividades de conjunto, demuestra como una apuesta pedagógica intercultural relevante. Presentes son las referencias bibliográficas empleadas en esta oportunidad. No siendo más, agradezco el espacio a la Universidad Nacional Abierta a Distancia y sobre todo al acompañamiento docente dentro del curso para hacer posible esta socialización. Muchas gracias.